Samuel, luego el pastor. Y yo decía, uy, Señor, y tú me vienes a mí tocando con esta palabra también de quién es el centro de nuestra vida. Pero realmente nosotros, por eso tenemos que ser muy sensibles a Él, porque hay que obedecer. Si Dios dice, hay que continuar hablando sobre esa palabra, es porque Él conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Él conoce las falencias que hay en cada uno de nosotros. Y como lo decía el domingo, cuando habla de dioses ajenos, a veces se piensa, no, es que son solamente imágenes, pero el domingo en el discipulado se explicaba, no son solamente imágenes. Dioses ajenos puede ser un hijo, todo lo que ocupa el primer lugar, si no es Dios, ya es un Dios ajeno. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo revelará a cada una de nuestras vidas qué está ocupando el primer lugar en nosotros. Entonces, por eso quería empezar por ahí. Ahora, ¿qué es el centro? El centro es lo más, es la prioridad, es lo más importante, es el núcleo. Y lo que está alrededor son cosas importantes, pero no prioridad. El centro debe ser la prioridad. ¿Qué es lo importante? La familia, el trabajo, la congregación, los amigos, todo lo que está a nuestro alrededor. Pero el centro siempre debe ser primero. Hay una ecuación que a mí me parece muy interesante. Y dice, Dios es el número uno. El resto, lo que les mencionaba, familia, trabajo, congregación, viene siendo el número cero. Si Dios está en primer lugar y las otras partes luego, va a ser algo que tiene valor, ¿cierto? Pero si ponemos en primer lugar lo otro y Dios no, ¿cómo va a quedar? 0,0,0,1, que tiene más valor, ¿cierto? Entonces, esto es una ecuación que a mí me parece súper interesante. Vámonos al Salmo 37:5. Salmos 37:5. Dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Creo que muchos nos conocemos de este salmo. Dice en la versión NTV, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en él y él te ayudará. Muchas veces los proyectos de nosotros fracasan porque Dios no está ahí en el primer lugar de nuestros proyectos. Dios es nuestra fuente. Pero esa fuente, para que esa fuente tenga energía en nosotros, tenemos que estar conectados a Él. Si no se conecta ninguno de esos aparatos, no va a funcionar. Así mismo es con Dios. Si no estamos conectados a esa fuente, no vamos a funcionar. Entonces, yo quiero que nos vamos a Juan 15, del versículo 1 al 8. El título dice, Jesús, la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dejémoslo hasta ahí.
Resulta de que aquí vemos, aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, preparándolos. ¿Qué les está diciendo? Que cuando Él ya no esté aquí en la tierra, pero en su espíritu va a estar acá, dice, permanezcan todo el tiempo en mí. Jesús les está diciendo, no se vayan a apartar, no vayan a fijarse en todo lo que está alrededor, en todas las ocupaciones, en todo eso, dice, permanezcan aquí. Mientras Él estaba en lo físico caminando con ellos, ya luego cuando Él ascendiera al cielo, debía ser el centro en cada vida. Aquí vemos dos cosas, permanecer en Él y llevar fruto, o ser separados de Él para ser consumidos en el fuego, ¿cierto? Entonces, un árbol, una vid, nos imaginamos una vid, y ella tiene sus pámpanos ahí colgaditos, todos sus pámpanos. Hay algo bien especial que Dios tocaba en mi corazón y es esto. Esas uvas, si hay pámpanos, ese árbol puede tener uvas grandes, uvas ricas, todo, como también puede tener uvas pequeñas, uvas de pronto más feitas, ¿cierto? Vamos a imaginarnos varios pámpanos. Entonces, si nosotros vamos caminando y vemos una vid y alguien nos dice, usted puede comer de ellas, es gratis. ¿Qué pámpano escogerías tú? El mejor, ¿cierto? Cogeríamos el mejor. Y eso Dios tocaba en mi vida y decía, si nosotros escogemos el mejor pámpano, ¿cierto? Y ese fruto somos nosotros. Si estamos conectados a la vid, vamos, por eso dice, vamos a dar fruto y vamos a dar más fruto de acuerdo a nuestra conexión. ¿Y qué significa esto? Que si nosotros estamos en este lugar, estamos allá afuera, en el trabajo, en el estudio, en todos los lugares donde estemos, y somos ese fruto bueno, ese fruto deseable, que es la palabra de Dios, se van a acercar a consumir ese fruto. ¿Por qué? Porque ese fruto es la palabra de Dios. Y van a querer acercarse y no van a querer el pámpano que tiene un fruto más pequeño o que tiene un fruto que están como regular. Entonces esto me ponía a mí a pensar y mientras hacía la reflexión, Dios ponía esto en mi corazón. Y él decía, y él colocaba esto como preguntar, ¿eres un buen fruto? ¿Realmente eres un buen fruto? ¿Soy un buen fruto? Yo creo que eso nos debe poner a recapacitar y más con todo lo que estamos viviendo, con todas las cosas que se están presentando, que es el momento donde debemos ser el mejor fruto. Pero Dios está diciendo en su palabra, si permanecen en mí, si permanecen en mí. Él está diciendo, permanezcamos en Él. Hay mucha gente sedienta y la gente está sedienta por un buen fruto, una buena palabra. Y empezar por nuestra familia, nuestra familia. ¿Qué testimonio estamos dando en nuestra familia, a nuestro alrededor, a todos? Somos un buen fruto, van a querer desear ese fruto. En este pasaje, cuando dice permanecer, significa continuar, mantenerte allí. No importa la circunstancia, permanece en Jesús. Es mantener una comunión con Él y una dependencia de Él. Amén. Dios quiere que avancemos, no ser solamente creyentes, sino ser discípulos. Vamos a leer el versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que todos somos discípulos. No. Que todos somos hijos de Dios. No. Porque la palabra es muy clara. La palabra es muy clara con eso. Y Él lo está diciendo.
que para ser discípulos debemos de permanecer para poder ser ese fruto deseable para otros. Hay muchas ocupaciones en nuestra vida que nos alejan tanto de Él: amistades, trabajo, familia, riquezas. Y resulta de que en estos días yo escuchaba ese mensaje y me tocó mucho. Decía, había un rey que era muy rico, él era muy rico, pero resulta de que lo que tenía de especial este rey es que él no ponía su mirada en las riquezas, sino que su mirada estaba en Dios. Y esto llamaba la atención de la gente, que a pesar de que todo lo tenía, para él eso era algo necesario. Claro que sí, es necesario. Nosotros necesitamos del dinero para comer, claro que sí. Pero no lo veía como la importancia de su vida, no lo veía como el centro de su vida. Y de pronto uno de sus trabajadores quería averiguar cuál era el secreto que él tenía para que él no pusiera su mirada en las riquezas y no se dejara deslumbrar por todo el oro y por todo lo que él tenía. Entonces llegó donde él, lo saludó y de pronto le dijo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo haces para tú ser tan espiritual en medio de tanta riqueza? Entonces el rey le dijo, bueno, te voy a decir, pero primero yo quiero que recorramos mi palacio, te voy a mostrar mis riquezas, pero vas a llevar en la mano una vela encendida. Y esa vela no la puedes dejar apagar. Si tú la dejas apagar, te voy a decapitar. Entonces él aceptó y bueno, y se fueron para su recorrido y se fueron, dieron la vuelta por todo. Cuando terminó, le pregunta el rey, ¿qué piensas de todas mis riquezas? Y este hombre le contesta, rey, no vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara. El rey le dijo, ese es mi secreto. Estoy tan ocupado en mantener encendida mi llama, tener esa conexión con Dios, que lo otro, para mí, no es lo importante. Perdón, no es la prioridad. No es la prioridad. Y de verdad que yo escuchaba esto y yo decía, Dios mío, ¿por qué? Porque el mensaje de Dios es para tanto un niño, un joven, un adulto y aún en la vejez. Porque es un libro tan sabio que nos enseña tanto, tanto, porque a veces nos preocupamos tanto en estos momentos. Hay problemas económicos allá afuera, hay problemas, va en decadencia la economía, eso es bíblico. Y entonces estamos desesperados porque, Dios mío, es que mire cómo está esto, mire cómo están los negocios, cómo está todo esto. Y le vamos dando la prioridad a esto y vamos quitándole ese primer lugar a Dios, donde Dios dice, Jehová es tu pastor y mi pastor y nada nos faltará. Amén. Entonces, es cómo haces tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Realmente esa palabra es viva en nosotros. Realmente llega alguien a nuestras vidas y te dejas ocupar el lugar de Dios. ¿Le das prioridad? ¿Le das prioridad a la necesidad que tienes? No. Cuando Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si Jesús es el centro de nuestra vida, Él nos va a preparar para una eternidad con Él. ¿Lo estamos haciendo? ¿Y saben qué implica esto? Obediencia a su palabra. Eso implica esto, obediencia. Mire, esta palabra nos prepara. Ese es el manual de nuestras vidas. Y todo el tiempo nos está preparando para lo que cada día viene para nosotros. Dios dice en su palabra que nuevas son sus misericordias cada día, cada día. Y en la noche podemos ver la fidelidad de Él.
Entonces, si son nuevas, Él todos los días va renovando en nosotros todo nuestro ser. Si nosotros se lo permitimos, ¿no? Si realmente le estamos dando el permiso de que lo haga. Y Dios en su palabra nos manda a que nos preparemos. Preparémonos. Mire, es más importante prepararnos para el reino de los cielos. En algún momento vamos a abandonar esta tierra. Tenemos que tener muy claro esto. Vamos a abandonar este lugar. Y realmente tenemos la certeza de para dónde nos vamos a ir. Tenemos esa certeza. Hace muchos años estuve en Estados Unidos y resulta de que cuando llegamos, yo no sabía que iba a haber un huracán. Viajamos justo en temporada de huracanes. Y de pronto, ese día, bueno, empezamos a caminar, todo, y yo notaba cómo nunca me había tocado ver cómo ellos se preparaban para un huracán. Y cómo los vidrios los forraban, y cómo las columnas las forraban con una espuma. Y los supermercados, la gente llena comprando comida porque pues no sabían que iba, simplemente les dijeron, prepárese. Pero ellos no sabían realmente si iba a llegar, no iba a llegar, con qué intensidad iba a llegar. Listo, llegó la noche, todo el mundo encerrado en sus casas y usted se asomaba y ni una persona en la calle. Absolutamente nada. Todo el mundo en sus casas. Y uno dice, qué obediencia, ¿verdad? Anuncian que hay un huracán, anuncian que hay algo, que hay una lluvia, que viene un río que va a arrasar con algo y nos preparamos a esconder a comida, a tener comida, porque nos estamos preparando para esa comida física. Pero anuncian que el Mesías viene y nos estamos preparando. No escuchan, no quieren escuchar, no quieren. Entonces uno ve todo tan contrario, donde realmente uno dice, ¿quién es la prioridad? ¿Quién nos creó? Porque es que Él fue el que nos creó a nosotros. Él es el dador de la vida, Él es el dueño de nuestra vida. Y a pesar de eso, le creemos más al hombre que al dueño de nuestra vida. Bueno, igual lo sigo diciendo. Obediencia, obediencia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Escuchen esto que les voy a decir. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, allá en Israel, en su pueblo, en su tierra, perdón, Él empezó su ministerio a los 30 años, empezó su ministerio, ¿cierto? El ministerio duró 3 años. Él duró 2 años caminando, diciéndole a la gente, hablándole de su reino, de que se arrepientan, de todo. Y él les hablaba la palabra y todo el mundo era, uy, este hombre tan sabio, cómo sabe de harto. Y la gente se hacía, las multitudes de personas se hacían detrás de él. ¿Por qué? Por la sabiduría para hablar. Pero muchas de estas personas que lo seguían a él, solo lo seguían por comida, o por interés de una sanidad, o por interés de algo. Pero realmente quienes permanecían cerca de él eran sus discípulos. 2 años duró hablando, ¿cierto? Pero el tercer año, el último año que él sabía que le quedaba, lo dedicó a hablar en parábolas. Bueno, ¿por qué lo dedicó a hablar en parábolas? Vamos a Marcos 4. Marcos 4, 33. 33 y 34. Dice así. Él le respondió
Bueno, el 32 dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Realmente fue algo triste porque ni sus propios hermanos lo reconocieron a él en el momento que estaba. Claro, si nosotros nos ponemos a deducir, uno dice, ellos se levantaron con Jesús, crecieron con Jesús y veían que era un niño normal. Entonces realmente no lo reconocieron que él era Dios, que él era el que venía a salvarlos a ellos. No lo reconocieron. Entonces acá dice, mi madre y mis hermanos solamente son, dice, diciendo quién es mi madre y mis hermanos, y mirando a los que estaban sentados alrededor, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, los que estaban cerca de él. Marcos 4, 33 y 34. ¿Es Marcos 3? Ay, perdón. Yo leí Marcos 3, qué pena con ustedes. Marcos 4, muy bien por estar atentos, 33 y 34, ya. El uso que Jesús hace de las parábolas. Yo sí estaba diciendo, bueno, con muchas parábolas, dice el 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Resulta de que él ya empezó, que ya en público, ya solo hablaba en parábolas. Pero a sus discípulos, a sus cercanos, los que sabían que no lo buscaban, solo por la comida, solo por esto, por la sanidad, por todo, a él sí les explicaba, a él sí les hablaba de otra manera. Ahora vamos a Mateo 13, del 10 al 14. Del 10 al 14. Amén. Dice así. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque resulta de que las parábolas sirven para revelar el reino de los cielos. Y él habló por medio de parábolas para aquellas personas que lo venían siguiendo y lo venían siguiendo, pero realmente se quedaban ahí, pero nunca se volvían sus discípulos. Entonces ellos no entendían. Jesús podía hablar de parábolas y ellos no entendían. Las parábolas eran para revelar el reino de Dios al que cree y ocultarle al que no cree, esconder la verdad a los que lo rechazan. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas en Jesús. Es tomar una historia cotidiana y lanzarla al lado de una verdad divina para revelar los misterios que están desde la fundación del mundo disponibles para nosotros. Ustedes me dirán, pero ¿por qué me está hablando de esto, explicándome esto? Sí, me estoy hablando porque Jesús, Él es un Dios de misericordia. Y Él es un Dios que viene hablando y viene hablando y viene hablando. Y la misión de Él es nuestra salvación. Esa es la misión de Él, revelarnos el reino. Pero realmente cuando Él no viene a ser esa prioridad en nuestras vidas, cuando Él no es el centro de nuestras vidas, entonces ahí es donde radica el problema,
porque no vamos a entender lo que Dios nos está hablando. Podemos venir a este lugar, podemos escuchar la palabra de Dios, pero salimos y a la cuadra ya ni nos acordamos de qué Dios nos estaba hablando. Ya ni sabíamos qué era el mensaje, qué era, como decía el pastor el domingo. Grábense, aunque sea el versículo principal. Y sobre eso tenemos que estar meditando todos los días. Dios, ¿qué quiere con mi vida y qué quiere hablar a mi vida? Y mire lo que dice Salmos 78, versículo 2. 78, 2, Salmos. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mira lo que está diciendo. Hablaré cosas escondidas. Y realmente eso era lo que él quería. Pero muchos no lo recibieron. Por eso el versículo clave aquí, el versículo de hoy es Juan 15. Juan 15, el que leímos al principio, ¿cierto? Y si nosotros leemos el versículo 14 de Juan 15, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Obediencia. Obediencia. Si nosotros realmente permanecemos en Él, vamos a ser obedientes. Yo leí una frase que decía, el diablo conoce la Biblia mejor que nosotros, mas continúa siendo diablo. El secreto no está en conocer, sí en obedecer. Muchos podrán saberse la Biblia desde el principio hasta el final, pero si esta palabra no va acompañada de obediencia, de que el primer lugar lo tenga Dios, va a quedar solo en palabras. No va a tener vida en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante leer la palabra, claro que sí, es muy importante, pero tiene que ir acompañada de una comunión con Dios. Que el centro de nuestras vidas sea Él, sea el dador, el creador de nosotros. Él debe ser el centro de nuestras vidas. En Juan, mire, ¿quién era Nicodemo? Juan 3, del 1 al 2. ¿Quién era Nicodemo? Ya saben, Juan 15, en su casa ya luego lo pueden leer todo para que lo estemos analizando. Juan 3, del 1 al 2, dice así. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un fariseo. Y todos sabemos quiénes eran los fariseos. Se conocían la ley completa se conocían la ley. Nicodemo era un fariseo y era un principal entre los judíos. Pero dice la palabra de Dios, en el versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mientras los otros tenían otras ocupaciones y pensaban que por conocer la palabra, por conocer su palabra toda completa, la ley, entonces ya ellos se creían, yo soy el que sé más. Pero vemos a un Nicodemo con una necesidad. Vemos a un Nicodemo que a pesar de que él tenía un estatus alto, a pesar de que él era un fariseo, este hombre reconoció a Jesús. Y este hombre fue allá en la noche, allá en la intimidad, allá fue a decirle qué tengo que hacer, qué tengo yo que hacer. Él quiso saber más de Jesús y le hizo una visita privada. Y Jesús le hizo entender que él debía nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros todos los días
debemos nacer de nuevo. Aquí le está hablando de nacer de nuevo en el bautismo, ¿verdad? Pero precisamente cuántos no hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos de pronto fue un bautismo así que ni nos dimos cuenta, pero no supimos realmente el significado de él? ¿Qué significa ese bautismo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Morir a la carne y nacer para Cristo. Eso es lo que significa. Y realmente muchos no sabían el significado cuando en algún momento lo hicieron. Y Nicodemo quiso. Él dijo, Jesús, yo quiero de ti. Yo quiero saber más de ti. Que hoy hallamos en este lugar Nicodemos, que le digamos hoy a Jesús, quiero conocer más de ti. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida, que tú seas la prioridad de mi vida. Aquí vamos a leer vamos a leer Juan 6:26, que aquí es donde habla por qué seguían a Jesús. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Juan 6:26. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Por qué estamos buscando a Dios? Y para terminar, Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire cómo aquí lo está diciendo, si permanecen en mi palabra, si nosotros obedecemos, realmente vamos a ser sus discípulos. Y el discípulo es aquel al que le revela, el discípulo es aquel a que le muestra los secretos. Que Dios nos ayude. Que nosotros salgamos hoy de este lugar realmente, que el Espíritu Santo sea quien nos redarguya y realmente nos diga qué está ocupando el primer lugar en nosotros. Y si hay algo en tu vida que está ocupando el primer lugar porque de pronto hay algún problema, porque de pronto hay alguna circunstancia y lo has puesto primero que Dios, hoy Dios dice, desplázalo y ponme a mí en prioridad y Él se va a encargar del resto. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque cada vez que tú nos hablas, Señor, nuestro corazón arde, Dios, y arde porque en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestra carne, Señor, muchas veces te reemplazamos por cosas que no tienen valor, como hacíamos ahora en la ecuación. Si ponemos en primer lugar todo lo otro que equivale a cero, no va a tener valor. Pero si realmente te ponemos a ti, en primer lugar, el centro de nuestra vida, todo va a coger valor. De pronto hay circunstancias, Señor, yo no sé cómo ha venido cada persona a este lugar, de pronto cargada por algún problema, alguna circunstancia en su familia, en su economía o salud. Tú conoces cada corazón. Tú escudriñas, Señor, nuestros corazones y tú conoces qué necesidad tenemos. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque hemos te hemos desplazado a ti, Señor, por otras cosas. Señor, que hoy salgamos de este lugar libres, Dios. Si hay opresión, Dios, en este lugar, en personas, Padre, por medio de tu palabra, tú traes libertad a cada vida. No importa la circunstancia que se esté pasando, Dios.
tú eres grande y tú eres maravilloso, mi Rey. Tú eres ese Dios en el cual nosotros podemos decir, no decirle al problema, no decirle Dios, grande es mi problema, sino decirle al problema, grande es mi Dios. Tenemos un Dios hacedor de milagros. Tenemos un Dios maravilloso. Y si hoy de pronto has llegado con algún dolor, con alguna circunstancia, yo te pido que tú te la entregues al Señor, te la entregues a Él, le digas, Señor, te entrego mi situación. Hoy te reconozco que tú eres mi Salvador. Hoy reconozco que tú eres mi Dios, que tú eres el centro de mi vida, que eres la prioridad. Que así venga otro a robar, a querer robar tu prioridad y mi prioridad, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Porque debemos de tener el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Ese carácter que a lo bueno le diga sí y a lo malo le diga no. Ese carácter en el cual podamos decirle, Señor, tú tienes el control absoluto de todo. Tú no vas a ser ya ni mi segundo ni mi tercer lugar. Tú vas a ser mi primer lugar. Ese lugar en el cual vamos a tener una conexión. Porque si tú no sentías la presencia de Dios, cuando le des la prioridad a Él, vas a sentir la presencia de Dios. Cuando tú cierres la puerta y allá en lo íntimo lo busques, lo vas a hallar. Lo vas a hallar. Porque Nicodemo fue allá en lo privado, fue a buscarlo. Él no lo buscó en público, él fue a buscarlo en lo privado. Él reconoció su grandeza, él reconoció su majestad, él reconoció que ningún hombre iba a hablar como él hablaba, que no había un maestro como él, que no había alguien que diera la palabra como la daba él, que no había alguien que sanaba enfermos y levantaba como levantaba él. Y ese Jesús, el cual Nicodemo fue a buscar en lo privado, ese Jesús está en medio de ti hoy y en medio de mí. Ese Jesús está en medio de nosotros, esperando que lo busquemos en lo privado, esperando que entreguemos todas nuestras cargas, que Él sea la prioridad, que esa llama, como eso que le hablaba yo del rey, que para Él era más importante mantener esa llama encendida. Hoy Dios está diciendo, mantén la llama del Espíritu Santo viva, manténla encendida, porque de 10 vírgenes, 5 dejaron apagar sus lámparas, pero 5 fueron sensatas y mantenían sus llamas encendidas, mantenían su conexión con Dios esperando que el novio llegara. Y hoy Dios quiere una iglesia que nos preparemos, que nosotros, la novia, nos preparemos para ese día especial, que preparemos y que no tengamos nuestros vestidos sucios ni arrugados. Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, preparada, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando tú menos pienses y cuando yo menos piense, Él va a llegar. Él va a llegar, no nos preocupemos por lo que está pasando afuera, solo oremos, pongamos todo delante de Dios. Hay situaciones difíciles afuera, sí, pero Dios nos ha mandado a orar, porque a pesar de todo eso, Él tiene el control. Él tiene el control de todo. Y todo lo que está pasando allá afuera es porque se han olvidado de Él. Es porque lo han desplazado. Y al haberlo desplazado, esa ecuación perdió valor. Pero hoy, Señor,
Hoy te decimos, Dios, nosotros no te vamos a desplazar. Nosotros te vamos a poner en primer lugar para que haya valor, Señor, en todo, Señor, nuestra familia, nuestros vecinos, todo lo que hay alrededor, Señor. Queremos dar fruto, Señor, pero buen fruto. Queremos ser esas uvas deseables, Señor, que son tu palabra. No queremos desconectarnos de ti. Y que vengan, Señor, a nosotros para poder dar el fruto que tú nos das, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Si te hemos fallado, te pedimos perdón. Si te hemos desplazado, te pedimos perdón. Y la situación que tenemos, la circunstancia que tenemos, te la entregamos a ti. Mi Rey, gracias. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque salimos de este lugar libres. Libres, Señor. Si hay ataduras, si hay esclavitud, ya las cadenas se rompen en este momento en el nombre de Jesús. Si hay enfermedad, si hay dolor, Señor, tú traes sanidad en tu voluntad, Dios. Si hay escasez, Señor, de alimento, si hay problemas, Señor, en la familia, circunstancias, tú traerás paz. Pero todo esto ocurre cuando te pongamos en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todo. Hoy nos despedimos, Señor, no de tu presencia, Dios, sino de este lugar. Llévanos a casa con bien, guárdanos a cada uno de nosotros, a nuestras familias, las personas que están conectadas, Señor, bendícelas, bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hay personas, sí, ya despedimos, hay personas nuevas en este lugar que quieran que oremos,